Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alberto Melgar Bueso, ¿verdad? De la asignatura de Historia de la Música, ¿verdad? Voy a hablarles un poco sobre la historia de la música árabe. La historia de la música árabe, dice, algunos historiadores suponían que la música árabe se remonta a los orígenes de la poesía árabe, dado que los poetas acostumbraban a recitar sus poemas con tono y ritmo musical. La música árabe es la música originaria de los países árabes y tiene como común denominador el idioma árabe. Se incluyen bajo este concepto los géneros de música clásica, profana y religiosa. La música árabe ha estado en contacto con otras músicas regionales como la turca, la persa, la india, la andalusí y la música europea, al igual que en otras áreas de la ciencia o de las artes. Ok, los árabes comenzaron con su música en los poemas, empezaron a ponerle música a los poemas, a ponerle tonalidad, ¿verdad? Y un ritmo musical, ¿verdad? Cuando hacían sus reuniones y todo. La música árabe viene de todas esas culturas, ¿verdad? De las que hemos hablado. Igualmente dice que tiene tratados de música, ellos copiaron bastante a la música griega. Más adelante vamos a ver cuál fue el estilo griego que ellos copiaron, ¿verdad? Por ejemplo, los principios de los sistemas enarmónico, cromático y diatónico. Cromático, como todos sabemos, el armónico es el nombre que se aplica a la relación entre dos o más sonidos, ¿verdad? Dos notas con diferente nombre, pero casi el similar sonido. El makam árabe es un sistema de modos melódicos utilizados en la música árabe. La palabra matkan significa estación. Cada matkan está constituido en una escala determinada y por una serie de notas importantes, frases melódicas o un desarrollo melódico y una modulación determinada por la tradición. Tanto la improvisación de la música tradicional árabe como las composiciones se basan en el maktan. Esto consiste en llevar a la música a un solo estilo. Por eso la música árabe se identifica en cualquier parte, ¿verdad? Y no digamos en la historia. Tenemos el ejemplo de la escala cromática. Pueden apreciar ustedes, ¿verdad? El estilo prácticamente es conocido, lo otros conocemos, pero estas son las 24 notas. Nosotros por lo común, ¿verdad? Conocemos las 12 notas normales, con sus sostenidos y bemoles, pero en cambio aquí tiene todas, ¿verdad? Una escala cromática normal. Por ejemplo, do, re, re, pero aquí vemos, miren, el re bemol o el mismo do sostenido, que ustedes saben, que es el mismo do sostenido. Aquí repite la sucesión de notas. Entre los instrumentos más utilizados en la música árabe de la historia, tenemos el argul, el bendir, los crótalos, el darbuka, el laúd árabe, que es uno de los que vamos a mencionar, ¿verdad? El rabel, que es otro que vamos a mencionar, y el ney. Todos eran importantes, ¿verdad? Todos eran importantes. Por ejemplo, la tarija es un instrumento de percusión de latón o cerámica y cuero de cabra. Tenemos el darbuka, instrumento de percusión de cerámica cubierto de piel de oveja, ¿verdad? Tenemos acá, que era este. Tenemos el kárgava, instrumento compuesto por dos discos de metal abombados, unidos individualmente por un cuello de metal, ¿verdad? Tenemos aquí estos. Tenemos el bendir, pandero con piel de cabra. En el aro tiene dos agujeros donde se colocan dos platillos metálicos que suenan al agitarse, ¿verdad? Aquí los tenemos. Aquí tenemos un ejemplo del ney y el rabel, instrumentos importantes en la Edad Media árabe, de la música árabe. Por ejemplo, tenemos el rabel, ¿verdad? Aquí tenemos el rabel, tenemos en la imagen de en medio, este es un rabel, ¿verdad? Que consta, dice, de dos cuerdas frotadas con un arco, ¿verdad? Dos cuerdas, frotadas. Anteriormente no se llamaba rabel, se llamaba rebat, ¿verdad? Y actualmente se llama rabel. Era un instrumento preislámico, ¿verdad? Igual tenemos el ney. Aquí tenemos el ney actual,
y tenemos el antiguo. Aquí tenemos una imagen de una dama ejecutando el ney, ¿verdad? Instrumentos que más adelante vamos a escuchar qué tipo de sonido sale de ello, ¿verdad? Dice que estos instrumentos los ocupaban, el pandero y todo, le servía de acompañamiento a los uda. Los uda eran los caminantes árabes, ¿verdad? Que los utilizaban en los cantos primitivos que interpretaban los beduinos en las rutas de las caravanas. Todas las rutas de caravanas que iban con sus camellos por el desierto, ellos iban ejecutando sus músicas y se detenían tal vez en algún pueblo y hacían su tipo de música con estos instrumentos importantísimos de la Edad Media árabe. Grandes teóricos de la historia árabe. Dice, algunos historiadores suponen que la música árabe se remonta a los orígenes de la poesía árabe, como lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que de los poemas les fueron colocando música. Entre los principales teóricos tenemos a Al-Kindi, del año 801 al año 873. Dice que fue el primer gran teórico de la música árabe. Él propuso que se incluyera una quinta cuerda al laúd. Aquí vemos el instrumento al laúd, que es otro muy importante en la música árabe clásica, ¿verdad? Y reflexionó sobre las connotaciones cosmológicas de la música, ¿verdad? Él miró que agregándole una cuerda más, iba a expandir sus notas musicales, hacer notas más agudas, ¿verdad? De los historiadores famosos tenemos a Al-Farabi, del año 872 al 950, que escribió un libro magnífico acerca de la música, el Kitab al-Masiki al-Kabir, que en español significa el gran libro de la música. Ahí escribió bastantes temas, ¿verdad? Para hacer bastantes ceremonias. Ellos usaban bastante en la música cristiana, ¿verdad? Religiosa, perdón, la música religiosa y la música profana. En la música profana, pues ellos bebían, hacían sus reuniones, ¿verdad? Cuando iban en sus caravanas y ejecutaban los instrumentos musicales. La música religiosa, pues alababan a su Dios, ¿verdad? Alababan a su Dios y así hacían. Igual, otro de los historiadores dice que es Al-Ghazali, del año 1059 al 1111. Él escribió un tratado de música en persa, en el cual declaró: el éxtasis es el estado causado por escuchar música. Miren qué bonito es el nombre de ese tratado de música que escribió Al-Ghazali. El éxtasis es el estado causado por escuchar música. ¿Cuántos de nosotros cuando escuchamos música no nos transporta la música? Nos hace alucinar, vivir, imaginar, ¿verdad? Imagínense qué bonito. Entre otros principales que tenemos de la música árabe, tenemos a el califa Harún al-Rashid. Él fue uno de los máximos exponentes de las ciencias y las artes en aquel tiempo, gracias a las traducciones realizadas al árabe. ¿Qué fue lo que hizo él? Como la música árabe copió bastante de los griegos, de los textos griegos, de las músicas griegas, siríacas, pues vino este Harún al-Rashid y hizo la traducción del idioma griego al árabe, ¿verdad? Y así podrían tener los manuscritos de los griegos. Dice que gracias a las traducciones realizadas al árabe de textos griegos, siríacos, persas y sánscritos en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, dan a conocer las teorías musicales de grandes exponentes de la música griega, como son Pitágoras, Aristóteles y Aristóxeno, ¿verdad? Todo lo que escribieron ellos en antigua Grecia, Pitágoras, Aristóteles y Aristóxeno, pues vino este Harún al-Rashid y escribió todos los textos griegos de ellos al árabe y fueron introduciendo poco a poco los temas griegos y los pasaron al árabe. Aquí les voy a poner un ejemplo para que escuchen los instrumentos y un poco de la música clásica de la historia árabe, ¿verdad? De aquellos tiempos. Realmente nos va a provocar un éxtasis, como dice, ¿verdad? En su tratado. Nos va a provocar y escuchemos un poco.
Pues aquí pueden escuchar, entre la teoría musical, que ellos utilizan bastantes escalas cromáticas, diatónicas, ¿verdad? Muy, muy diferente al estilo musical que nosotros conocemos. Y principalmente que ellos tocan de la época media, ¿verdad? De la Edad Media árabe. También podemos escuchar los diferentes instrumentos musicales que se utilizaban en la antigua, ¿verdad? Y que se utilizan actualmente también, ¿verdad? Se utilizan actualmente, pero para que nos hagamos un poco de idea, ¿verdad? El estilo musical que tenía los griegos, los árabes. Este tipo de danza pues, lo hacían ellos. Este tipo de danza lo hacían ellos, ¿verdad? A los reyes, ¿verdad? En el pueblo, ceremonias, ¿verdad? Igualmente, como les dije, hacían religioso y profanas, ¿verdad? Profanas, perdón. Es bonita realmente la historia de la música árabe, realmente es interesante y es extensa, realmente esto es un 1% que viene es como una introducción de la música árabe que viene a dar, pero realmente es profundo, no nos alcanzaría un tan solo video, un documental, ¿verdad? Espero que les haya servido, ¿verdad? Y hayan aprendido un poco de la cultura árabe. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Espero les haya servido un poco sobre la historia de la música árabe, ¿verdad? Ojalá podamos ir profundizando más adelante en estos temas, ¿verdad? Gracias por su atención, gracias licenciado.